Ya. Empezamos. Entonces, grabando. Hola, bienvenidos a Ciencia Ficción y Libros. Puedes presentar la charla de hoy. Que vamos a hablar de Charles Stross, pero no me acuerdo de cuál libro, entonces. Vamos a hablar de 9 libros de Charles. De 9 libros de Charles Stross. Entonces, espero que estén cómodas las sillas, pero no demasiado. Como ergonomía académica. A la mitad hacemos la tómbola. Sí, yo creo que sí. Mini tómbola. Cuando yo termine de hablar como de la editorial de Charles Stross y de sus procesos contractuales y vainas así, ahí podemos parar a hacer la tómbola. Listo. Que es más o menos la mitad de la charla. Bueno, entonces, hola a todos, todas. Hoy voy a contarles acerca de la serie de Los Príncipes Mercaderes de Charles Stross, que es una serie de 9 libros que él escribió como en el plazo de 10, 15 años, más o menos. Entonces, muy rápidamente para quienes no hayan estado en la charla previa de la lavandería o que no hayan conocido este autor, Charles Stross es un autor de ciencia, fundamentalmente de ciencia ficción, escribe bastante de ciencia ficción, tanto libros independientes como series de libros. La más conocida es una que ya se presentó aquí en Ciencia Ficcionarios, que es La Lavandería, y que resumen de 2 frases es mezclar James Bond con los mitos de Cthulhu y meterle computadores ahí al asunto. Es bastante buena, a mí me gustó mucho, ya la he leído como vez y media, es muy buena. Hoy vamos a hablar de otra serie que empieza siendo una serie de fantasía de libros de Charles Stross. Entonces, estructura de esta charla, voy a contarles muy por encima de qué se trata la serie, de qué se tratan estos 9 libros que él publicó, y luego entrar ya al detalle de como los elementos principales de cada uno de estos libros, cuáles son los temas que el autor trata de cubrir como en toda la serie. Hablar un poquito de la historia de la serie, como de la historia de publicación de la serie y de cómo evoluciona y de cómo guerrero contractual termina teniendo injerencia sobre qué temas estamos tratando en un libro y en otro libro. Y básicamente ya, si desean interrumpirme, si se sienten muy perdidos porque me salté alguna cosa o algo, párenme, pregúntenme. La charla está más o menos presupuestada para ahora y 20 minutos, entonces creo que tenemos tiempo con algo de preguntas incluido. Entonces no se cohíban en parar y hacer preguntas. Y nada, ya dicho eso, pues al grano. Entonces, como les mencioné, esta serie son 9 libros y digamos que estructuralmente podemos separarlo en los primeros 6 y en los últimos 3, que podrían consumirse de manera independiente. La primera serie es la que podríamos llamar Los Príncipes Mercaderes. Aquí, bueno, nota acá, esta serie no ha sido traducida al español, todo lo que pude averiguar, no hay una traducción al español de la serie. Entonces, pues lamentablemente está en inglés y lamentablemente los voy a hacer víctimas de la traducción que yo traté de hacer de los títulos. Entonces, traté de dejar las portadas, al menos para que puedan comparar. La cara de Pilar me dice que las traducciones no fueron las más apropiadas. Traté como de pegarle al espíritu de lo que tratan de expresar en inglés, pero todo este asunto de trade y no sé qué lo usan de manera diferente en distintos libros. Es un poco confuso. Mis disculpas a quienes sepan de traducción y lean esto y digan por Dios. Vale, entonces esta primera serie, Los Príncipes Mercaderes, empieza como una serie de fantasía y es una serie en la que el autor nos plantea un mundo en el que en realidad hay mundos paralelos, hay una tierra y hay una tierra alternativa, como una
dimensión paralela. Y hay personas que pueden moverse entre este par de tierras, entre una tierra y la otra tierra. Y básicamente lo que se cubre en estos 6 libros es, primero, los 2 primeros son como establecer este universo, como de cuáles son los elementos en este mundo, en este otro mundo, cuáles son los actores principales, las organizaciones principales, ese tipo de cosas. Digamos, entiendo que ese es como el significado de protagonista, con una persona que entra a una de estas, un outsider, una persona externa que entra a este grupo de las personas que se pueden mover entre mundos y desordena bastantes cosas, y básicamente el resto de la serie es ver cómo se desordenan las siguientes cosas, cómo ese sistema se desbarajusta y vuelve a entrar en equilibrio. Muy grosso modo, eso es Los Príncipes Mercaderes. Hay universos paralelos, habían algunas organizaciones establecidas, se desordenaron porque apareció alguien nuevo ahí adentro. Eso es Los Príncipes Mercaderes. La otra serie es una trilogía, es un poco más reciente, fue escrita y publicada 10 años después de la conclusión de la primera serie. El autor, quien publicó esto, la llamó la serie de los Juegos Imperiales, y de nuevo, acá tenemos todo este setup inicial de que tenemos universos paralelos, universos alternativos, pero ya lo estamos mirando desde el punto de vista no del grupito de la gente que puede saltar entre una dimensión y otra, sino de los países, de los estados que están en una dimensión y otra. Entonces, esta serie fundamentalmente nos muestra a un Estados Unidos muy cercano al Estados Unidos de nuestra dimensión, de nuestra tierra, con el estado que está en el mismo territorio de Estados Unidos, pero en una de estas dimensiones paralelas, y de ver cómo chocan, de qué manera chocan, cómo manejan eso, de qué manera tratan de llegar de nuevo a un entendimiento, a un equilibrio. También desde un punto de vista más moderno y de cierta manera, digamos, como más enfocado en la economía del asunto, que ya vamos a ver eso un poco más en detalle cuando empiece a hablar de los libros. Pero así en corto, esas son estas 2 series, como explorar la idea de universos paralelos, primero como desde el punto de vista de la fantasía, existen personas que pueden saltar de aquí a allá y ya, y luego ya empezar a explorar un poco más de qué manera hacen esto, cuáles son las implicaciones, no sé, económicas, de desarrollo, tecnológicas, etc. Ya con eso, pues voy a empezar a hablar de los libros, uno por uno, empezando por la serie de Los Príncipes Mercaderes. De acuerdo al autor, el autor tiene una entrada en su blog en la que hace como un post-mortem, un resumen de lo que fue para él escribir esta serie, cómo la planeó, qué problemas tuvo al momento de publicarla, todo este tipo de cosas. Una de las cosas que menciona es que él se lo imaginaba como 2 libros en vez de 6. Un libro que es Negocio de Familia y La Familia Oculta, en donde él básicamente dejaba montado el universo, como estos son los elementos de la obra que yo quiero presentar. Y otro libro que es, vea, esto es lo que termina pasando a raíz como de este cambio en las condiciones iniciales que yo hice. Ese plan se encontró con la realidad de las restricciones editoriales, de cuántas páginas por libro y todo este tipo de cosas. Buenas. Entonces, estos libros, por ejemplo, este primer libro termina siendo partido en 2 y partido a la mitad, entonces tenemos así como este momento cliffhanger, y ahí termina el primer libro, y es una cosa que va a ser una constante en toda esta serie, que la serie termina cortada como, ok, esto es el capítulo 7 de 13 capítulos, ¿qué pasó acá? Entonces, si planean leerla, va a ser frustrante no tener el siguiente libro a mano de inmediato.
Dicho eso, empecemos ya a hablar de Negocio de Familia, del primer libro, que es el libro en el que fundamentalmente se hace la presentación de esta es la situación que el autor quiere plantear. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? En este mundo, en estos mundos que plantea el autor, hay dos universos, hay dos versiones del planeta Tierra. Tierra 1, Tierra 2. Tierra 1 es un planeta en el que por motivos históricos al Imperio Romano no le fue muy bien, la Edad Media se alargó muchísimo, tanto que se alargó como hasta el año 2000 algo. Tierra 2 es nuestra Tierra, la Tierra contemporánea a nivel de desarrollo tecnológico, el que tenemos básicamente, o el que existe al momento de escribir este libro, que es 2000, inicios del año de la década del 2000. Y dentro de este universo del autor existen unas personas nativas de esta tierra medieval que tienen el don de poder saltar entre estas dos versiones del planeta Tierra. Entonces hablemos un poco más de ese don. Este grupo se autodenomina el clan. Es una familia extendida, ya vamos a entrar a por qué, pero primero hablemos de un poco de la mecánica de cómo es este moverse entre mundos. La manera en que funciona es que una de estas personas, cuando mira una imagen que tenga una estructura con un dibujo que es más o menos parecido a lo que yo puse acá, que son como nudos irlandeses, cuando mira una imagen de estas y se concentra en ella, salta a la tierra alternativa. Y cuando mira la misma imagen desde la tierra alternativa, vuelve al punto de partida inicial. Entonces ellos tienen una imagen que ellos pueden mirar y que cuando se concentran en ella, saltan de aquí a allá y viceversa. Es la misma imagen, no tiene que ser como este objeto específico o algo así, no, puede estar tatuado en el dorso de la mano, pueden haberlo imprimido, pueden verlo en algún lado dibujado, pueden verlo involuntariamente y se teletransportan. Ese es como el mecanismo de disparo. Si no están viendo esto, no pueden saltar. Entonces también si tú tienes a una de estas personas y no tiene acceso a este diagrama, a este dibujo, a este nudo, lo llaman en el libro, no puede teletransportarse. Depende como de este estímulo externo. Tiene otra peculiaridad esta habilidad, y es que, digamos, si uno de ellos salta desde su tierra medieval, avanza, digamos, 100 metros y salta de nuevo al planeta de partida, también avanzó 100 metros en el planeta de partida. Entonces, lo menciono simplemente porque es importante para ver qué tipo de cosas hacen ellos con su habilidad. Gracias a esto pueden, por ejemplo, entrar a un edificio que está completamente cerrado en una tierra, usando como punto de partida la otra tierra. No es todo tan sencillo para ellos. Esta habilidad tiene un costo fisiológico, y es que cada vez que ellos saltan, la presión arterial de ellos se eleva un montón, tanto que se arriesgan incluso a tener como derrames cerebrales y este tipo de cosas. Entonces no pueden hacer un salto al otro planeta y saltar de inmediato. Los maltrata bastante, o sea, solamente saltar una vez les provoca un dolor de cabeza, una migraña casi incapacitante, y hacerlo 2 veces es arriesgarse a morirse. Por ejemplo, la gente de más edad no lo hace simplemente pensando en ese riesgo de me va a dar un derrame. Entonces tiene sus restricciones. Y aquí ya hay que empezar a hablar del clan. Como les mencioné, la gente que tiene esta habilidad son nativos de esta tierra medieval. Y este poder tiene más restricciones que me parece que de cierta manera empujan a que esta gente se mantenga unida. En particular, cuando ellos saltan de un mundo a otro, solamente saltan con lo que tienen puesto.
Si por ejemplo ellos saltan y están tocando una mesa o algo así, la mesa se queda en el mundo de partida. Si ellos quieren llevar algo al otro mundo, deben levantarlo. Entonces solamente pueden llevar al otro mundo las cosas que pueden levantar físicamente. Sean objetos, sean personas. Quieren llevar a alguien más, deben llevarlo a caballito. Y una última peculiaridad de esta habilidad es que es una habilidad... no se entra mucho al detalle inicialmente de cómo funciona, pero es hereditaria y es un rasgo genético recesivo. Entonces ellos no pueden casarse, si quieren conservar la habilidad no pueden casarse con cualquiera, tienen que buscar a alguien que tenga el mismo rasgo, que sea su familia, por así decir, y que se casen. Entonces tienen una estructura como muy de arreglar los matrimonios, de mantener la familia cerca, de controlar la familia. Excesiva, o pues excesiva para nosotros, pensando en conservar esta habilidad, en no perder la habilidad. También vale la pena como insistir en esto un poquito. Son nativos de esta tierra medieval, son nacidos, crecidos, educados allá, tienen mentalidad medieval, valores medievales. Descubrieron esta posibilidad de saltar y esta tierra avanzada tecnológicamente en nuestra tierra hace un tiempo, harán 2, 3 generaciones, entonces no tenemos que ver los problemas de, nosotros hablamos una cosa que es como un alemán primitivo y aquí hablan inglés y cómo me hago entender. Todos esos problemas el autor ya lo resolvió, dijo, ellos descubrieron esto hace rato, ya están establecidos en Estados Unidos, ya tienen identidad, ya saben cómo moverse en Estados Unidos, aunque no sean nativos de esta tierra. Entonces, este es el clan, es el grupo de familias que se mantienen cercanas, que trabajan juntas, aprovechando la habilidad de saltar entre mundos que pues tienen ellos y todos sus parientes consanguíneos. Ahora, con esta habilidad, ¿qué pueden hacer ellos en términos económicos? Como ¿de qué manera se gana la vida a la gente del clan? ¿Qué cosas pueden hacer con esa habilidad? Una de las cosas como obvias y que ocurre bastante durante el libro y también históricamente para ellos es hacer cosas como asesinar a alguien, entrar a la casa de alguien sin ser vistos, llegando desde el otro mundo, asesinarlo, salir. Es algo que lo usan bastante, es un elemento bastante importante para la seguridad de ellos. Si por ejemplo ellos quieren estar seguros en algún sitio, les toca construir en su castillo, no sé qué, y tienen que asegurarse de en el otro mundo también construir una estructura segura bajo su control. Esa parte es como interesante, ese asunto de logística de mantenerse seguros, de meterse aquí, de meterse allá. Uno los ve jugando con teodolitos para meterse en este sitio en la ubicación específica. Es divertido. Pero digamos que eso no escala. ¿Qué otra idea de negocio podrían tener ellos? Una cosa que hacen es, ellos aprovechan la red de transporte, la red postal de Estados Unidos. Entonces ofrecen a sus, no los llamaría compatriotas, pero a la otra gente allá en su mundo medieval, tú necesitas llevar algo a este otro sitio rápidamente, un paquete, un mensaje, yo lo puedo hacer llegar en un día. Si tú lo mandas aquí por caballo, por mula, va a demorarse 3 semanas. Entonces, es otra de las maneras en las que ganan dinero, ganan poder en su mundo medieval. ¿De qué otra manera? Ellos están limitados en cuánto pueden cargar, entonces, ¿qué deciden hacer importación-exportación de bienes de bajo peso, alto valor? Cosas como penicilina, que para alguien en el medioevo es una cosa milagrosa. Pero el negocio fundamental del clan es las drogas. ¿De qué manera funciona el asunto? Ellos en nuestro Estados Unidos le dicen a los narcotraficantes: yo te recibo un cargamento,
y te lo pongo en la ciudad que tú quieras en Estados Unidos. Me puedo demorar una semana, 3 semanas, pero te garantizo la entrega. Y si no llega, te lo pago al valor que tú me digas. Y ya tienen ese negocio establecido, funcionando hace muchos años, supremamente confiable, son una familia, son, al momento de empezar este libro, son como, no sé, 3.000 personas, una cosa así, que están en la red. Entonces pueden permitirse tener logística pesada en muchas ciudades en Estados Unidos para operar toda esta red de envíos en ambas realidades. De acá es que sacan el dinero para comprar todos sus jugueticos de alta tecnología en Estados Unidos, para mover el otro lado del negocio, y tienen mucha plata. O sea, al punto en el que cuando uno de los personajes ingresa y como, bienvenida a la familia, aquí tienes tu tarjeta de crédito Golden Black de $1 millón, trata de no gastártelo en un solo día. Este es el clan. Y también entra Miriam Beckstein, que Miriam Beckstein es la protagonista del libro. Es una muchacha adoptada, pero desde pequeña, desde que era una bebé, ha estado en Estados Unidos, se educó, creció, trabaja en Estados Unidos, es una periodista, es una persona para su momento feminista, y ella en realidad es hija de un par de miembros del clan que por algún motivo la dejaron en la realidad en Estados Unidos, y esta niña terminó siendo adoptada por una pareja local de estadounidenses. Y digamos que el libro empieza con que esta muchacha descubre, entre comillas por casualidad, su habilidad y termina saltando al mundo medieval y entrando en contacto con su familia, con el clan. Y resulta que ella no solamente, pues por un lado, ellos reconocen que esta persona es miembro de la familia, tiene la habilidad de la familia, incluso le hacen prueba como, le sacan sangre, miran y dicen, sí, yo soy tu tío, la prueba de ADN dice esto, entonces, yo soy tu tío, tú eres la hija de no sé quién, que murió en tal guerra, alguna cosa así, y tú eres la duquesa de Sisemás, eres heredera de no sé cuántas cosas, este otro primito que estaba en la línea de sucesión ya no aplica porque apareciste tú, entonces ahora tú vas a recibir todo este dinero, y digamos que de ahí nacen varios de los conflictos con la familia, porque es una familia grandísima, es bastante plata, y hay gente que dice como, ¿y esta vieja qué? ¿De dónde apareció? ¿Y lo que yo tenía qué? Y además esta vieja está loca, ¿qué son estas ideas de cómo así que abortar? ¿Qué es esto? ¿Usted cómo interrumpe un embarazo si el clan está para crecer? Entonces hay bastante roce por ahí entre ella y el resto de la familia. Eso es básicamente negocio de familia, como dejar montado el escenario de qué va a ser el resto de la serie y como los elementos principales de la trama. El siguiente libro es La familia oculta, que es mirar un poquito más en detalle cuáles son las ideas de Miriam, qué piensa ella de la habilidad del clan y cómo piensa ella que sería un negocio mejor, más sostenible, que dé más plata, que cree menos problemas, que no te persiga la DEA. Y fundamentalmente en lo que ella insiste es, venga, en vez de estar moviendo materias primas en donde si yo muevo demasiado el precio va a colapsar, voy a dejar de ganar plata, empecemos a mover ideas, empecemos a mover tecnología. O sea, ni siquiera importar tecnología, sino importemos la capacidad de producir esta tecnología localmente. Vamos a modernizar esta realidad medieval. Es a lo que ella trata de apuntarle, pero una familia, empezando familia, grupo grande, conservador, medieval, ella encuentra bastante resistencia, encuentra algo de soporte dentro de la familia, como una facción progresista,
gente del clan, pero que tuvo algo de educación en Estados Unidos, moderno, que más o menos entienden sus ideas, pero son una minoría y ella choca muchísimo con este asunto. Por supuesto que también está este asunto de, tú me sacaste de la línea de sucesión, entonces yo voy a mandar un asesino para quitarte de ahí y dejar todo como estaba. Entonces parte del libro es como toda la acción de sobrevivir los múltiples intentos de asesinato. En este libro aparece una cosa adicional, y es que ya no tenemos solamente una tierra y una tierra paralela, sino que aparece una tercera tierra, que es accesible también desde la primera. Entonces desde la primera podemos llegar a nuestra tierra y a esta tercera tierra, que de nuevo es ligeramente diferente de nuestra tierra, porque en algún punto en el río de la historia las cosas se fueron por otro camino. En este caso, en esta tierra, los franceses derrotaron a los ingleses en alguna de sus guerras en el siglo XVIII. Como consecuencia de esto, el rey inglés se refugia en sus colonias en América. Entonces, Inglaterra, el reino inglés está basado en América. Estados Unidos como una nación independiente no existe. Como los franceses invadieron Inglaterra, no se dio la revolución industrial. Entonces apenas ahora en el año 2000 está empezando a aparecer la revolución industrial, y mucho de lo que, pues toda la trama de este libro ocurre en el área de la costa este de Estados Unidos, que es como el área en la que está este grupo de gente en su mundo medieval, y es lo que es su base de poder en Tierra 1, en Tierra 2, y en Tierra 3, la gente que está en esta área en Boston, digamos que hay bastantes problemas políticos, porque el rey inglés sigue en pelea con el rey francés, pero hay muchos problemas económicos, como tantos recursos en la guerra, ya hay hambruna, ya hay cositas así, ya hay inestabilidad política, ya hay movimientos políticos apuntando a un gobierno democrático. La otra cosa que tal vez vale la pena mencionar y que me parece congruente es que esta gente en Tierra 3, más o menos en este nivel de desarrollo, ya han logrado desarrollar bombas nucleares, pero por supuesto que el lenguaje que usan ellos es diferente. Veo caras de sorpresa. Sí. No, pero mirando la historia del átomo acá, todo esto empezó a final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y ellos han tenido 100 años más para seguir mirando lo mismo. Entonces, no me parece descabellado que tengan bombas nucleares. Las tienen, tienen nombre chistoso porque no son bombas nucleares, sino petardos corpusculares. En inglés ellos los llaman corpses, cadáveres, para abreviar, pues, corpuscular, corpse. Me hizo gracia el asunto. Y finalmente, como para complicar más la trama, como a raíz de que llega Miriam, desestabiliza las cosas en la familia y todo esto, con algunos miembros se pone como tan mal la cosa que uno de ellos decide desertar e ir a la DEA y decirles: miren, existe este negocio, señores de la DEA, tenemos narcotraficantes interdimensionales. Y más o menos ahí termina este libro. Entonces ya tenemos no solamente los problemas internos de la familia, sino que ya aparece el gobierno gringo como un problema más, un elemento más de la trama acá. Estos otros libros, digamos que son un poco lentos. Este en particular, el clan corporativo, es el que me parece el más lento, más difícil de todos. Los elementos principales son, por un lado, Miriam choca tanto con su familia que termina de cierta manera secuestrándola, obligándola a aculturarse a lo que es su cultura medieval, su sitio como mujer en esta sociedad.
eh, el clan empieza a meterse en política local. Ellos son parte de la aristocracia en su mundo medieval, y tratan de hacer que Miriam se case con uno de los hijos del rey de ese reino local. Y ese asunto empiezan a meter la mano ahí, como que muerden más de lo que pueden tragar. Y aparece una cosa más, perdón. Hola, hola. Aparece una organización del gobierno gringo que se llama The Family Trade Organization, pues a atrapar a la familia. Surge, o sea, después de como todo, imagínense todo lo cómico que puede ser un informante diciendo: hay narcos interdimensionales, existen y déjenme demostrárselo. Finalmente logra convencer al gobierno de que sí existen, y pues para el gobierno las implicaciones, que muevan droga es lo de menos, pero el hecho de que una persona pueda materializarse dentro de la Casa Blanca sin que nadie pueda hacer nada al respecto es como problema de la más alta importancia de seguridad geopolítica, todo esto. Entonces ellos arman una fuerza de tarea con todas las agencias gringas para empezar a buscarlos, y o sea, no solamente tienen toda esta motivación de qué problema de seguridad, sino en este momento este informante les cuenta de qué hizo el clan en algún momento, cuando el clan se sentó a pensar, bueno, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos se dé cuenta de que nosotros existimos? ¿Cómo podemos minimizar el impacto de ese evento? Y esta gente, en uno de sus comités familiares, se ponen a pensar como, ok, ¿de qué manera podemos ganar? ¿Cómo podemos negociar de manera efectiva con el gobierno gringo? ¿Qué podemos hacer para esto? Y decir, no, necesitamos tener mucha fuerza militar, o tener algo con lo cual amenazarlos que de veras los intimide. Y en ese momento, una de las ideas que terminan ejecutando es, en ese mundo y en este mundo también, hay bombas nucleares portátiles que caben en una maleta, como esta que está aquí en la foto. Es una bomba nuclear que pesa como 30 kilos, que tiene un poder de detonación de como de 1 kilotón más o menos. Y como es portátil y como esta gente está limitada a trastear entre mundos lo que puede levantar, pues esta bomba está bastante bien. El clan se las arregla para robar 6 de estas bombas al gobierno gringo. Y este traidor que se fue a la DEA, llegar al gobierno gringo: necesito alguna garantía de seguridad de que me traten bien, ¿qué puedo hacer? Él dejó instalada una de estas bombas en Boston, y por supuesto que le puso una cuenta regresiva. Ese asunto no salió muy bien, terminan matando a este informante de la DEA, y ya queda todo establecido para el siguiente libro, La Guerra de los Mercaderes, al menos como uno de los elementos de este libro, que fundamentalmente buena parte del libro es el gobierno gringo buscando las bombas que se le perdieron, al menos la que saben que le dejaron en Boston en algún sitio. Vemos también, así como les mencioné, que el clan se metió en política local, trató de arreglar un matrimonio, no sé qué, si sé más. Otra facción del reinado, como de la familia del rey, dice, no nos suena mucho eso del clan, y lanzan por así decir, golpe, contraataque. Se inicia una guerra civil en este mundo medieval. Básicamente ellos estaban tratando de casar a Miriam con el hijo menor del rey, y al hijo mayor no le gustó este asunto, y decidió iniciar una guerra civil. Mató a su papá e inició una guerra civil con la gente del clan. El grueso del libro es el desarrollo de este par de elementos. Aparece una cosa o un elemento adicional
importante como para libros posteriores es que aparece una cuarta tierra. Y ya en este punto ya teníamos que desde la primera tierra se puede saltar a tierra 2 y tierra 3. Para ese salto a tierra 3 ellos usan una imagen diferente, un nudo diferente. A nadie se le había ocurrido en este tiempo, pues como en el, no sé, digamos 6 meses, un año, que se dieron cuenta que hay tierra 3, a nadie se le había ocurrido decir, ¿qué pasa si desde tierra 2 yo miro la imagen que me llevaría a tierra 3, pero desde tierra 2? Y encuentran otro planeta. Encuentran un planeta, bueno, entonces, primero que nada, eso les hace decir, ok, esto ya no es mundos paralelos, si no solo hay 2, hay 3, hay 4, seguramente hay un montón de tierras. Puede haber tierras infinitas, y ya empezamos a hablar de la teoría de muchos mundos, cuántica, y de este tipo de cosas. Y una cosa que ellos hacen con Tierra 4, bueno, que sucede en Tierra 4 es que ellos llegan, es una tierra que está completamente abandonada, solo hay vida vegetal, hay unos bosques gigantescos, difícilmente hay vida animal, no hay humanos, hay ruinas humanas tecnológicamente avanzadas, mucho más avanzadas que nuestra tecnología, pero abandonadas hace miles de años, hace como 2000 años. O sea, en la época de Jesús esta gente ya estaba lanzándose bombas nucleares con lo que sea que estaban peleando en ese sitio. Y vemos a los personajes como llegando allá, viendo, ok, esto es bastante moderno, ok, esto es súper moderno, esta gente construye con titanio, como así casual. Esta gente tiene dentadura perfecta, y es una de las cosas que les hace decir como deben ser súper avanzados, porque mira este cráneo adulto, tiene dientes perfectos, que fue para mí, y parece que sí es como muestra de tecnología avanzada. Si quieres, aquí podemos hacerla, bueno, no, déjame termino una nota como la nota, sí, déjame una diapositiva más y paramos para hacer la tómbola. Entonces, aquí vamos a hablar, ya no voy a hablar acerca de la trama de los libros, sino del proceso de escritura de los libros. Más o menos por la época en la que Charles Stross estaba escribiendo este libro, La Guerra de los Mercaderes, la gente voy a dar un paso atrás. Charles Stross empieza a escribir y a publicar libros de ciencia ficción. Él tiene un contrato con una editorial. Esta editorial tiene cláusulas en el contrato no muy agradables. Una de ellas es, si tú llegas a escribir un libro de ciencia ficción como de otro tema, nosotros tenemos como el monopolio, tenemos el derecho de hacerte la oferta sobre ese libro. Y podemos esperar hasta no sé cuántos años para decirte si sí o si no. Y tú no puedes presentarle este libro a nadie más. ¿Sí? Como te estamos precomprando este libro, pero nos reservamos el derecho de publicarlo. ¿Sí? Y es lo siguiente que produzcas de ciencia ficción, lo vas a editar con nosotros. En vista de esa situación, Charles Stross, hablando con su agente de negocios, su agente literaria, ambos están peloteando ideas de qué otras alternativas de ingreso podríamos crear, como, ok, si no es ciencia ficción, entonces ¿qué? Y su agente le dice, oiga, ¿usted no quiere escribir fantasía? ¿No le suena escribir fantasía? Y aquí cito del blog de Charles Stross, de qué piensa él de fantasía. Él dice, vea, ciencia ficción y fantasía son diferentes. Ciencia ficción es una literatura de ruptura, de cambio. O sea, el cambio, de pronto lo disfrutas, de pronto lo celebras, pero al menos lo aceptas, ya es parte de tu mundo. La fantasía, a pesar de que en las librerías lo ponemos en los mismos estantes y todo esto, es más bien lo opuesto. Es una literatura
de consolación, de yo quiero mi sitio cómodo, de mi idea conservadora, de escapismo nostálgico, de certezas feudales. Igual con eso en mente, él empieza a pelotear ideas de, bueno, démosle este twist a esta idea de fantasía y no sé qué, y demás. De ahí nacen los príncipes mercaderes. De ahí nace la idea, y la idea de fantasía es esta habilidad mágica de saltar de un mundo a otro mundo. Más o menos para el momento en el que Charles Stross está escribiendo La Guerra de los Mercaderes, su agente logra renegociar el contrato con la editorial con la que él estaba en ese momento, para excluir explícitamente de esa cláusula de que te hago la oferta sobre cosas de ciencia ficción, logró excluir de ahí a la serie de Príncipes Mercaderes. Y de esa manera eso libera a Charles Stross para empezar a introducir elementos de ciencia ficción en esta serie. Y para empezar incluso a hacer cosas más, digamos, de ciencia ficción, como empezar a preguntarse cómo es que funciona esta habilidad, cuál es de saltar entre mundos, cuál es su fundamento físico, cómo podríamos replicarla tecnológicamente. Digamos que eso permite que la trama, y especialmente como todo este conflicto con Estados Unidos, se desarrolle más. Rodri, eso era lo que quería mencionar acá. Digamos que vamos un poco más de la mitad. ¿Podemos pausar? Vamos a hacer una pausa para la tómbola, porque la vida es una tómbola. Entonces, para sacar la grabación, perdón, gente de internet, van a ver un glitch. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. ¡Acción! Listo. Retomando. Seguimos con el libro 4 de la serie, que es El negocio de la revolución. Entonces, dejando de lado este como nota al pie editorial. ¿Por qué sale Dick Cheney ahí? Como vimos que el gobierno gringo vio que hay narcos interdimensionales, que no solo son narcos interdimensionales, sino terroristas interdimensionales porque tienen bombas, están bastante estresados persiguiendo a esta gente. Y la gente... Narcoterroristas interdimensionales. Sí. Y hay gente dentro del clan, como la gente de mentalidad moderna, que ya ve venir, ya sabe lo que viene con el gobierno gringo, ya sabe que los gringos no los van a dejar en paz hasta que no los aliquinen. Y dicen, bueno, los gringos ya saben de Tierra 1, ya cuando se enteraron de que existimos, capturaron a algunos miembros del clan, ya los obligan a que lleven soldados gringos a Tierra 1. Ya los gringos están estableciendo como bases, pues bases es un decir porque siguen con la limitación de no podemos llevar más de lo que alguien puede cargar. Pero los gringos ya saben de Tierra 1, ya tienen acceso a Tierra 1, ya empiezan a hacer cosas como experimentar con... Tienen gente del clan, saben que esta habilidad se dispara cuando ellos ven alguna imagen, debe estar algo en el cerebro, entonces ya empiezan a esculcar en el cerebro de algunos prisioneros del clan para tratar de hacerle ingeniería inversa a esta habilidad de saltar entre universos. Y están haciendo avances, ya tienen como prototipos básicos para mover maquinaria entre un mundo y otro. La cosa empieza a complicarse. Entonces la gente progresista del clan dice, tenemos que irnos a algún sitio, no puede ser Tierra 1, no puede ser Tierra 2, vámonos a Tierra 3, que allá ya conocemos a algo de gente, porque ellos cuando fueron a Tierra 3 más o menos entraron en contacto precisamente con estos revolucionarios, con esta gente radical de ideas democráticas. Entonces mucho de este libro transcurre en montar esta cabecera de playa en Tierra 3, en montar relaciones iniciales con los revolucionarios que están allá,
ayudarles un poco en sus operaciones, ese tipo de cosas. Una de las cosas también como que me gusta bastante de la serie es que empiezan a analizar revoluciones, como, ok, ustedes quieren derrocar al rey inglés y todo esto. En Tierra 2 tenemos toda una historia de la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, todas estas revoluciones. Mire que fallaron por esto, por esto, por esto. Ustedes ven este tipo de personalidad de Stalin, tengan eso en cuenta. Entonces empiezan a educar en historia, en sociología, a sus amigos revolucionarios de Tierra 3. Buena parte del libro va en este asunto, como en establecer esas relaciones, en ver de qué manera pueden ayudar en Tierra 3, en avanzar un poquito con la idea de Miriam de transferencia tecnológica, de llevar patentes, de desarrollar tecnología en, por así decir, países subdesarrollados. Por otro lado, otra parte del libro es el gobierno gringo, preguntándose, el gobierno gringo y los personajes reflexionando como de una manera científica acerca de su habilidad de saltar entre mundos. Entonces, como les mencioné, los gringos empiezan a hacer experimentos con tejido cerebral, los miembros del clan empiezan a hacer experimentos diciendo, bueno, tenemos este par de nudos, esto, ¿habrá alguna forma como de representar esto matemáticamente o algo así? Se ponen a investigar y efectivamente encuentran una cosa llamada polinomios de Alexander, que son precisamente estos que estoy presentando acá, que hasta ahí los conozco, no entiendo muy bien, pero básicamente después de cacharrearle un poco educadamente al asunto, ellos encuentran que todos los nudos que dan acceso a realidades diferentes son familias de una ecuación de estos polinomios de Alexander, y que básicamente variando los coeficientes de este polinomio llegas a un mundo u otro. Una tercera parte del negocio de la revolución es dejar todo montado para la culminación del libro, que es como hacer que escale el conflicto entre Estados Unidos y el clan. Y aquí entra efectivamente nuestro amigo Dick Cheney, que también existe en esta realidad, también es un ser humano ejemplar, al que todos queremos, de ideas tan bonitas, tan loables como no es tortura, es interrogación mejorada. Y en este mundo no solamente está haciendo este tipo de cosas, no solamente está metido en negocios para sacar plata con armas y petróleo en las empresas en las que es socio. En este mundo, Dick Cheney, en su pasado, como en la época en la que él trabajaba como empresario, él terminó relacionado con el clan. Él sabe de la existencia del clan, y en esta realidad él también es vicepresidente de Estados Unidos de América. Y él está un poco preocupado porque ¿cómo es que se va a hacer público que el vicepresidente tiene nexos con narcoterroristas interdimensionales? Entonces él está bastante interesado en resolver este problema. Y básicamente él está buscando, la forma en que decide resolver este problema es en provocar una guerra con el clan. Esta bomba atómica que el gobierno gringo recuperó del clan, los gringos la utilizan para atacar, para destruir uno de los castillos del clan. Eso para la facción conservadora del clan fue como un ataque bastante fuerte y tenemos que vengarnos del gobierno gringo. Ya tenemos todas estas bombas, démosles un uso. Y todo esto es básicamente como presión, maquinaciones de Dick Cheney buscando un casus belli, buscando una excusa para entrar en guerra con estos terroristas. Y básicamente él manipula como sus relaciones con el clan, todavía su conexión con el lado conservador del clan,
para empujar al clan a usar estas bombas. Y ellos terminan volando. Sí, de hecho, creo que ya podemos ir avanzando hacia acá. Con todas estas provocaciones, el clan termina volando la Casa Blanca, el Pentágono, y no recuerdo qué otros. ¿De qué año es el libro? Este libro es del 2010. ¡Arriesgado! ¡Qué valentía de escritor! El sombrero con Charles Stross. ¿Eso o está loco de teorías de la conspiración? No, ese tipo no, de no, no. radical. No, el man. No. Pero fuerte. Entonces, bueno, el clan vuela a la Casa Blanca y otro poco de sitio. O sea, es como 11 de septiembre al cuadrado, al cubo. Y es una excusa para que el gobierno gringo admita la existencia del clan de múltiples dimensiones y pueda lanzar un ataque en forma sobre el territorio del clan. Entonces, con esta excusa y ya con los desarrollos tecnológicos, con los prototipos que tienen para cambiar entre dimensiones, el gobierno gringo lanza un ataque nuclear y básicamente arrasa con el territorio del clan en su Tierra 1. Es un peladero radioactivo. Después de esto, y Dick Cheney resuelve su problema de me quito al clan de encima, ya no va a haber nadie saliendo y diciendo este man estaba metido con terroristas. Y además él es otra oportunidad de negocio. Porque ¿para qué ir a hacer guerra a Irak? ¿Para qué molestarse con contenedores, con estos barcos, todo esto? Cuando yo puedo simplemente cambiar de realidad e ir a sacar petróleo de los pozos de Texas, de este universo alternativo, y eventualmente desarrollaremos la tecnología para traer toda esa materia prima acá. Y de nuevo vamos a tener petróleo barato. Sí. Entonces eso pasará. Eso totalmente. Eventualmente, bueno, no, como mencioné, la facción progresista del clan ve venir esto, o sea, ya saben que viene conflicto con Estados Unidos, especialmente cuando se enteran de que, ¿cómo así? Nosotros estábamos relacionados con Cheney. Tenemos que irnos. Emigran una fracción, no la mayoría, pero sí una fracción importante del clan, se va a Tierra 3, se va a esta versión de la Tierra empezando revolución industrial y se van a apoyar a los rebeldes que están tratando de derrotar al gobierno, al reinado inglés en América continental. Básicamente ahí concluye la serie de los príncipes mercaderes. Pues digamos que ese logramos emigrar exitosamente, es como el final feliz de esta serie. En este punto el autor hace una pausa, pues digamos que acaba el asunto y por varios motivos personales y todo esto la serie queda en pausa. Solo después de como 7 años retoma con Juegos Imperiales. Antes de contar los Juegos Imperiales, aquí una excusa si deciden empezar a leer esta serie. Charles Stross, de cierta manera, al menos en esta serie, se lee como Ken Follett. ¿Qué quiero decir con esto? Los personajes no son memorables en absoluto, o sea, uno no va a encariñarse con un personaje, a recordarlo, ni a acordarse del nombre. Me parece que para Charles Stross los personajes son más puntos de vista desde los cuales presentar el mundo que él construyó. Y digamos que desde ese punto de vista, o teniendo eso en cuenta, se puede excusar ciertas cosas que son un poco traídas del cabello, de pronto muy deus ex machina, que él presenta en los libros. Por ejemplo, en esta serie de los príncipes mercaderes, muchas de lo que uno ve de esta organización gringa que está cazando al clan, lo vemos desde el punto de vista de un agente de la DEA que resulta ser el exnovio de Miriam.
porque sí. Para empezar la siguiente serie, nosotros vemos que Miriam tuvo una hija y la dio en adopción. Y no solamente eso, esta hija terminó siendo adoptada por una familia empezada por un ex espía de la Stasi que estaba tratando de crear un anillo de espías en Estados Unidos, así estilo los americanos, y tener espías nativos nacidos en Estados Unidos. Entonces parte de esto es como, tengo mi hijo, tengo mi nieta y los voy a educar en cómo comportarse como espías, cómo mover información, cómo tener seguridad de comunicación apropiada. Así casual. Y de casualidad, también es hija de una de las protagonistas. También hay cosas como que el clan, entre sus proyectos locos, aparte de robar bombas atómicas portátiles, también inició un plan de inseminación artificial en Estados Unidos, porque ellos se veían limitados por esta posibilidad de cuánta gente nace y todo esto. Entonces lo que decidieron hacer fue montar una clínica de fertilidad y empezar a inseminar mujeres. Tienen que pensar en cómo aumentar sus números. Entonces, estas cositas como traídas de los cabellos, sí, pero es una perspectiva diferente de la trama. Y digamos que lo que se disfruta de los libros es ver cómo el autor construyó estos mundos y los detalles de cómo funcionan y todo esto, más que los personajes. A mí en particular esto de que como así esta niña puede saltar entre mundos y también tiene entrenamiento de espías de su abuelito de la Stasi. Ok. Pero apagando como esa bombillito, la cosa funciona. La cosa funciona. Ya con ese aviso, cerramos con Juegos Imperiales, que es una trilogía que el autor empieza casi 10 años después. Digamos que está ambientada en 2020, 2030, más o menos de nuestro mundo. Digamos que es una ramificación de nuestro mundo que apareció en este 2003, 2007, cuando hubo estos ataques nucleares. Porque en este mundo tuvimos presidente Cheney, luego de eso llegó presidente Rumsfeld, y tenemos la oportunidad de ver un poquito cuál ha sido el camino de este Estados Unidos todavía más asustado de los terroristas que el nuestro. Entonces ahí empezamos con Juegos Imperiales, que de nuevo, Juegos Imperiales es mirar dos imperios. Uno, el imperio hegemónico gringo que tenemos acá en nuestra realidad, casi en nuestra realidad, y otro, esta república revolucionaria que aparece en el territorio de Estados Unidos, en Tierra 3, que se llama a sí misma la Commonwealth o la Mancomunidad Americana. No sé si Mancomunidad, Commonwealth, ¿sí cuadra? Eso dijo Google. Entonces, hablemos un poquito de la Mancomunidad Americana. Siendo la primera institución democrática del mundo en ese momento, pues está bastante en conflicto básicamente con el resto del mundo, porque el resto del mundo son monarquías de hace muchísimo tiempo, en particular con el Imperio francés, del que hereda la guerra con los ingleses, de los ingleses y los franceses, hereda este conflicto. ¿Sí? Asia, África, Sudamérica, ¿no existe? Suramérica, al menos Brasil. O sea, en ningún momento refieren a... Mencionan Brasil un poco, no mencionan África, no mencionan Asia. En ese aspecto es bastante eurocentrista, sí, de acuerdo. Sí. Es que no habría tampoco lógica dentro de instituciones virreinales, no habría lógica de migración. O sea, la No, pero migración estás en el sería hacia siglo Europa. XVIII, ya hubo descubrimiento de América
Claro, pero no habría lógica de migración. O sea, igual se daría otra vez la colonización europea hacia este lado, a menos de que acá tuviéramos Pues es que algo uno con que pondría defendernos. África colonia, sigue siendo colonia europea, Sí. parte de Sudamérica también, por eso De cierta manera, hay Luis, emperadores en Brasil. hay emperadores en Brasil. En Tierra 1, por ejemplo, acá me perdonan los nombres de las tribus o naciones, pero los comanches, los apaches todavía existen, son una fuerza de importancia política. En Tierra 1 la costa occidental fue colonizada por los chinos. O sea, ahí sí aparece Asia, pero por ahí. Pero es como lo máximo que se menciona. Está chévere porque el autor puede hacer unos juegos sincrónicos. Sí, pero no gigantes todo el es... tiempo. Porque ahorita estaba pensando yo en ese mundo donde explota una bomba atómica en la Casa Blanca. ¿Se imaginan el tamaño del Plan Colombia? ¿Se imaginan cómo sería como lo que pasaría acá de tome chino plata, venza a esos comunistas, hágale? Ah, Pucha, hubiera sido... por, ¿Se e- imaginan? por eso no digo Porque Estados es que Unidos. la otra pregunta es dónde venía la cocaína originalmente, pero ¿Se imaginan? ¡Se Plan Colombia, pucha! digo, no, o sea, es 2004. Una de las cosas con las que... Yo voy a escribirlo, voy a preguntarle a las amigas como diga, pero... Una de las cosas con las que el clan experimenta en su territorio, en Tierra 1, es en sembrar amapola allá. Pero los campesinos allá no entienden, oiga, esto no es comida, ¿usted para qué carajos siembra esto? Y también con cositas de política en Tierra 2, como ellos financian la guerra contra el narcotráfico, porque por supuesto, o sea, lo último que quieren es que legalicen la droga. Si la legalizan, Sí, sí, la puedes mover por cualquier lado. Pero bueno, ya avanzando, Mancomunidad Americana. Francia se apoderó de toda Europa, básicamente. Le mencionaba a Vera, incluso movieron la capital del imperio a San Petersburgo, porque parece que no saben cómo es el invierno en San Petersburgo. Así es. La opinión de Vera fue, el autor solo ha estado en San Petersburgo en verano. Coincide. Mucho de lo que se menciona en el libro de la Mancomunidad Americana es acerca de este proyecto de desarrollo económico y transferencia de conocimiento. Todo esto apoyado en la gente del clan que tiene la habilidad de ir a Tierra 2, robar tecnología, obtener información y llevarla de vuelta a Tierra 3, que está tiene incluso sus cosas organizacionales, Ministerio de Inteligencia Tecnológica Intertemporal, Fuerza de Tarea de Ingeniería Memética. Me gustó mucho una cosa que, una frase del autor ahí, y es que uno de los personajes reflexionando acerca de todo lo que le han llevado a la mancomunidad, y decían, más allá de tecnología y todo esto, parece que lo más valioso que les hemos podido dar son las ideas de psicología, de tipos de personalidad autoritaria, de sesgos cognitivos. Parece que eso les ha dado mucho más provecho políticamente y como socialmente que todas las cosas de patentes, de tecnología, de todo esto que les hayamos podido dar. Y el autor describe pues en un detalle, yo no diría que como súper detallado, pero al menos no trivial, las ideas de desarrollo económico que están tratando de aplicar en esta versión de la Tierra. Hay una escena en la que uno de los miembros del clan, Miriam, de hecho, está haciendo la presentación en PowerPoint de cómo va a ser el plan de desarrollo que queremos implementar acá, trayendo toda esta tecnología y todo esto. Lo primero que le dice a sus colegas revolucionarios es, vea,
nosotros no vamos a empezar transfiriendo armas, transfiriendo diseños de portaaviones. Necesitamos lavadoras, muchas máquinas de lavar ropa para liberar a la mujer de estas tareas estúpidas que no la dejan participar en la economía. Y necesitamos a las mujeres, necesitamos esa capacidad económica, porque no están ahorita, no saben de nosotros ahorita, pero los Estados Unidos eventualmente van a llegar y vamos a entrar en conflicto con ellos. Ellos van a ver otra sociedad tecnológica con algún nivel de desarrollo y van a vernos como amenaza. Tenemos que estar preparados para hablar con los Estados Unidos como pares. Entonces ese es como el foco de la mancomunidad y muchos de los esfuerzos políticos, organizacionales, muchas de las actividades que ellos están haciendo, espionaje tecnológico, políticas sociales, etc. Por otro lado está los Estados Unidos de América, pero que tal vez es más adecuado decir el panóptico, porque después de este 11 de septiembre, pero horrible, más horrible, tenemos un Estado que ha sido cooptado por la gente de la extrema derecha a un nivel que en el momento en el que el libro fue escrito era caricaturesco, pero que hoy en día ya tenemos, es lo que tenemos hoy en día. El autor se quedó corto en su especulación, especialmente con esta segunda revocar la ley que permitía el aborto voluntario en Estados Unidos, y siguen con el siguiente elemento en su lista, que es hacer ilegal la homosexualidad. Y esto... Pero si Rusia pudo, porque Estados Unidos no va a poder, o sea, hay que ponerse metas como partido político, o si no, ¿qué van a hacer? Jesús, armas, bebés. O sea, puntos por efectividad. Jesus Don't Babies es suena bien. Ya me convencí. Por otro lado, el gobierno gringo, pues, digamos que en la parte que importa, tenemos que entender cómo funciona el clan, cómo funciona esta habilidad. Ya empiezan, el autor y los gringos, pues, los gringos empiezan a mirar, listo, ¿esto cómo funciona? Este tejido cerebral, que si lo estimulo de esta manera, hace el salto. ¿De qué manera? Examinemos las neuronas de esta gente a ver qué está pasando por allá adentro. El video no tiene mucho que ver, es simplemente como una demostración de la mecánica de cómo se agrupan los cromosomas, pero me pareció como útil para mencionar que el mecanismo con el que funciona este salto entre dimensiones es un organelo adicional que tienen los miembros del clan y que ya está incorporado incluso pues en el proceso de división celular y todo esto. No me pregunten de dónde sale la energía para hacer este salto, que es como la primera objeción que yo daría al asunto, pero tiene que ver con nanotecnología y por ahí más o menos conectamos con estas ruinas de Tierra 4, con esta sociedad, con estos humanos súper avanzados que ya no están, porque debieron ser ellos los que diseñaron este mecanismo. ¿Sí? Pues espera. Sí. Los de Tierra 1 en su interior tienen un órgano extra. No, sus células Tienen un organelo extra, pero al verlo bien nos damos cuenta que no es como muy natural, parece ingeniería genética. Exactamente. Y es ingeniería genética de los que ya no están. Sí, es ingeniería de genética tan sofisticada que tiene que venir de otra Tierra, posiblemente Tierra 4. Sí. O de todas saber. O Beto a saber. Una cosa que no mencioné es que en Tierra 4 hay un portal a otra, digamos, hay una puerta, como me viene a la mente como los portales de... Stargate. Más pequeña, una puerta como estas, puerta humana.
mirando por esa puerta, tú llegas, lo que tú ves es el espacio. Y en donde uno encontraría la Tierra, hay un agujero negro con la masa de la Tierra, pero pues no sé, tiene el tamaño de una canica, o yo no sé cuál es la dimensión exacta. Digamos que es evidente que es otro universo. O sea, O sea, los de Tierra 4 lograron desarrollar tecnología Hubo uno externa. donde el ser salió mal y sí hubo un agujero negro y se acabó la Tierra. Tal vez, no es claro qué sucedió ahí. Y más cerca está en Uno de el los centro de la soles chinos. galaxia. Uno de los soles chinos. Entonces hay evidencia circunstancial de que esta gente de Tierra 4 tiene la tecnología de saltar entre mundos y tiene sentido conectar y decir, seguramente ellos fueron los que hicieron. Alguien tan avanzado está perfectamente en capacidad de hacer esta máquina nanotecnológica para darle esta capacidad a una persona. O sea, no sé, Pero me quedé con la duda de la puerta. Pero, Tranquila. soy la puerta simplemente funciona. Ellos llegan y la ven y, caramba. Funciona ese organismo, si no, no les funcionaría. No. Esta puerta simplemente está ahí. Y es digamos, Cualquiera puede usarlo. cualquiera puede usarla. Cualquiera puede llegar ahí, o sea, tú la abres y llegas al espacio. Sí, Pero no está chévere usarlo. Pero no está sí, o sea, tú lo miras. Y lo que miras es otro universo. Alguien botó una piedrita. sí, el gobierno gringo empieza a experimentar Claro. porque quieren probar a lanzar misiles balísticos por ahí y hacer que este misil cambie de tierra al último momento cuando esté en ellos quieren atacar Tierra 3, quieren lanzar un misil balístico por ahí y hacer que cambie a Tierra 3 justo antes de impactar la Tierra. Entonces ni siquiera vas a tener segundos de aviso, De reacción. va a ser inmediato el ataque. Pero bueno, en este libro aparece la personaje principal de esta serie, que es Rita Douglas. Como mencioné, ella es la hija de Miriam. Casi tiene esta habilidad de saltar entre mundos, no completamente, pero los gringos, todo en su trabajo de ingeniería genética, encuentran cómo activar la habilidad de ella con terapia genética. Como mencioné en el disclaimer, es la hija de Miriam, básicamente tiene el poder de saltar entre mundos, fue criada por su abuelo de la Stasi que la educa en las habilidades de espía de la Stasi. Es lesbiana, lo menciono simplemente porque es un punto de vista que el autor utiliza para mostrar de qué manera es opresivo este estado ultraconservador gringo en esta época, que ella está en el punto en el que no es legal decir en ciertos estados de Estados Unidos que tiene una pareja mujer. Y el gobierno gringo, por supuesto que sabe de la existencia de ella, porque el gobierno gringo tiene el ADN de todo el mundo y revisa eso de todo el mundo, usó eso para identificar a la gente del clan, la encontraron a ella y terminan reclutándola como espía. El gobierno gringo en su exploración de cómo es moverse entre mundos, eventualmente está explorando muchas tierras, están haciendo lo mismo, como miremos a ver qué nudos podemos generar, a qué tierras podemos llegar. Eventualmente llegan a Tierra 3, ven que en Tierra 3, cuando ellos, por ejemplo, mandan un avión de exploración, les tumban el avión. Entonces ya empiezan a preocuparse y dicen, necesitamos gente allá en el terreno, en Tierra 3, que puedan moverse fácilmente. Y por eso hacen todo el esfuerzo de buscar a esta persona, reclutarla, tratarla, para que pueda trabajar como espía, introduciéndose allá y haciendo observaciones directas, lo que en términos de espionaje llaman como inteligencia humana, no inteligencia técnica, sino recogida sobre el terreno por humanos. Entonces ella empieza su trabajo como espía del gobierno gringo, no muy voluntaria, básicamente como
usted no tiene buen trabajo, venga acá a trabajar con nosotros, y como medio obligado, básicamente. Ese es como el setup de la situación. El segundo libro de esta serie es El Estado Profundo. ¿De qué se habla en este libro fundamentalmente? Rita empieza a mirar su situación, como trabajando para esta agencia del gobierno, recogiendo inteligencia. Empieza a mirar su situación y empieza a ver que ella no solamente se ve como peón imperialista, como yo soy simplemente un juguete en este juego de imperios, sino que empieza a ver también que es muy posible que ella termine siendo un chivo expiatorio, o que sea como, no sé cómo traducirlo idiomáticamente a español, como expendable asset. Básicamente, en caso de problemas, el gobierno... Un recurso desechable. Un poco, sí, un recurso desechable. Básicamente el gobierno no tiene interés en cuidarla, aparte de su habilidad de saltar entre planetas, entre mundos. Otra parte importante de la trama de este libro es la orquesta Wolf. Wolf, por el apellido del número 2 de la Stasi en nuestra línea de tiempo, y es el nombre del anillo de espías que operaba la República Democrática Alemana en Estados Unidos. Como mencioné, es un anillo que empezó en los 60, 70, que ya no tiene sentido, porque ya no hay República Democrática Alemana, pero los espías todavía están ahí y todavía se mantienen en contacto, y digamos que todavía mantienen su capacidad operativa en cierta medida, y de cierta manera han crecido, porque ya no solamente son los espías, están los hijos de los espías y los nietos, la nieta de los espías, y ellos empiezan a involucrarse en este juego, básicamente con el objetivo de sacar a Rita del servicio gringo, como ayudarla a escapar de su empleador. Este abuelo, líder de este anillo de espías, dice: yo ya no tengo país, ya no tengo motivación, pero está esta herramienta, mi nieta está en problemas, vamos a darle un sentido a todo este trabajo, y vamos a usar este anillo de espías para ayudarle. El autor también habla bastante acerca de, como mencioné un poco antes, de qué manera utiliza esta Tierra 3 y estos revolucionarios, como toda la experiencia histórica que ya tuvimos nosotros, en términos de revoluciones. Y básicamente dice, como hicimos un resumen de todas estas revoluciones, y después de mirarlas terminamos quedándonos con elementos de la Revolución China, de la República Popular China que tenemos hoy en día, y con muchos elementos también de lo que fue la Revolución de Irán, del Shah de Irán. Y digamos que la justificación ahí es esa revolución americana que ustedes hicieron en Estados Unidos estuvo bien, pero como que tiene demasiada libertad y le falta fraternidad y responsabilidad social. Y de ahí, de lo que vemos, creemos que la cosa que mejor nos va a funcionar es una revolución modelada en este par de cosas que miramos hoy en día, y uno dice: los chinos no muy digeribles, pero económicamente es innegable que les ha servido para dar un salto impresionante. No sé tanto de historia, no sé qué tanto, no entiendo la estructura de gobierno que quedó después de la revolución de Irán, pero pues el autor la menciona explícitamente. Me da curiosidad y me gustaría mirarla después. Básicamente eso es el Estado Profundo. Por supuesto que está como avanza el conflicto, se hace más intenso entre Estados Unidos y la mancomunidad, pero digamos que es la acción del libro, y no es
me parece que no es parte de los elementos principales. Ya para cerrar, El Sol Invisible es un libro en el que se concluyen todas estas líneas de trama y se cierra el conflicto entre Estados Unidos y la mancomunidad. Y básicamente la forma en que se cierra el conflicto es que aparece una amenaza tan grande que los obliga a aliarse para enfrentar a esta amenaza y empezar a hablar y llegar a términos de convivencia. Puede que no muy amigable, pero al menos convivencia. Y que está relacionada con esta Tierra 4, con estos humanos súper avanzados. ¿Y qué fue lo que hizo que estos humanos súper avanzados ya no estén ahí? Me pareció, pues, como de resaltar. El autor sigue con sus opiniones acerca de qué es el gobierno gringo nuestro hoy en día, y esto es cómo lo ve, cómo ve al gobierno gringo uno de los políticos de Tierra 3, que son una potencia hegemónica, muy agresivos en términos de política exterior. Todo lo malo que ven en ellos lo proyectan a sus enemigos y lo ven de esa manera, y con un sistema que les dificulta, una vez se meten en un conflicto, que les dificulta mucho salirse del conflicto. Y lo menciona un poco más explícitamente: si aparece algún candidato que quiere salirse del conflicto, eso no es una idea políticamente popular en Estados Unidos y no logra sacar este tipo de ideas adelante. Así como la nota editorial del autor camuflada acerca de cómo ve al Estado gringo. Y básicamente se cierra la serie. En este punto, pues finalmente entre la mancomunidad y el gobierno gringo logran hacer frente a la amenaza y logran llegar a términos de convivencia razonables para ambos. Básicamente esa es la serie y eso es lo que quería contarles el día de hoy. Entonces, muchas gracias. No sé, preguntas. Tenemos 5 minutitos por preguntas si alguien quiere. 5 exactos por preguntas si alguien quiere. Preguntas solo están traducidos los 2 primeros. No hay ninguno traducido. Y los tenemos, pero están en vivo gratis. ¿Perdón? Digo, están en Amazon para comprar. Se Se pueden comprar en Amazon, ¿cierto? No se hay ni puede- gratis, nunca. Se pueden comprar en Amazon. El autor explícitamente le pide a sus editores que no le pongan distracciones de DRM a sus libros. Entonces, si quieres como aproximarte, conocerlo y ver si te suena, Suena muy bien. ahí está. El autor igual dice explícitamente: vea, si le gustó y quiere apoyarme, pues cómpralos. Pero ahí está, o sea, él explícitamente dice: vean, no voy a controlar piratería por ese lado, para dejar abierta esa ventana, y porque él filosóficamente no está de acuerdo con DRM. Yo simplemente quiero como complementar, porque justamente recuerdo La Casa de Cristal, que es un libro donde él hace una crítica total a esa cultura de los años 80, la cultura estadounidense ochentera, donde la mujer es ama de casa y el hombre es el trabajador promedio que sale 8 de la mañana, llega a 4 de la tarde a ver partidos de fútbol. Y la cuestión es que el que asume el rol de mujer es un hombre, pero que en ese universo, en esa simulación, solo es mujer. Y básicamente le dan unas instrucciones que dicen: sigan las instrucciones porque usted ahora es una mujer. Pues como mujer tiene que hacer esto. Y dice: no, yo soy un hombre, yo me niego a lavar ropa, yo tengo que entrenar. Y el marido dice: yo no me veo viendo partidos de fútbol, o sea, no me porque es mujer. Y da la casualidad que es como el amor eterno de ese protagonista. Y a partir de ese juego, él empieza a mirar, por ejemplo, una cosa interesante, y es que
cada domingo tienen que reunirse en la iglesia principal del pueblo para mirar el estado de cómo van las cosas. La pareja 34 al parecer no está obedeciendo, no está teniendo sexo en la noche. ¿Qué pasa ahí? Entonces es una sociedad muy de observación, pero digamos que esto va, digamos, como la cerrista contra la cultura americana. Entonces, sin duda alguna, lo que eres, pero hay, yo creo que lo potencia más en esta de los mercaderes. Entonces, que hay como, se nota complemento. Nota al pie, cierro nota al pie. Gracias. Bueno, y entonces para invitarlos al próxima semana que empezamos con nuestro, comenzamos con nuestro ciclo nuevo. que es ¿cierto? dentro de 15 días. No, ya lo recuerdo. ¿Es mañana? No, el ¿Qué? No, el 30. El 30. ¿El 30? 15, no, el 30. A ver. Dijimos que julio 30, ¿no? No sé. Yo solo soy una cara que habla. Daniel es solo el anunciador. Exacto, yo no tengo acá. Bueno, pero igual puedes ir comentando que Nuestro siguiente ciclo es de. ¿Cómo se llama? Es el de Úrsula. la Coronation. Ah, eso, ¿Angélica qué? Angélica. Gorodischer, un nombre completamente desconocido en la ciencia ficción latinoamericana. Angélica Gorodischer nunca hizo nada. ¿Cómo se llama otra señora? Hola. Desconocida. Entonces vamos a divertirnos mucho. Vamos a. Sí, el 30. El 30 Son tres empezamos conferencias. con- La son primera tres es. conferencias. La primera la La tiene primera es la de Trafalgar. Matos Trafalgar, Sí. que es un librazo. Luego sigue. La de Rodrigo. Rodrigo, no me acuerdo del libro porque es el que no he leído. ¿Cómo se llama? Bajo las cuevas en flor. Bajo las dudas en flor, que es el que no he leído. Y el último. Es aquí nuestra querida Pilar con Carpa Calma Imperial, que es muy bueno. No sé si se ha leído Calma Imperial, pero es la cosa más perfecta de la perfectividad. Pero Entonces, eso es la de septiembre. Entonces, luego de septiembre tenemos a tenemos nuestro ciclo Gorodischer, Angélica Gorodischer. mujeres activas. Sí, pero de lejos lo mejor que va a este continente. Entonces les esperamos acá, por fin vengan. Muchísimas gracias a nuestro. Estuvo No. espectacular la conferencia. El PowerPoint más interesante que hemos visto en años, además. O sea, es un HTML. Sí, me sentí súper tecnológico. High-tech. Muy cool. Entonces los esperamos. Y si pueden comprar un librito de pasada por la librería, digo, ¡ay, tan chévere! Me antojé este. También. Sí, bueno. Usted no diga nada que se haga. Sí.